Ya, listo, Marco. Listo. Bueno, estamos muy contentos en Diálogo con las Incertidumbres de tener nuevamente un espacio de conversación, que es un poco lo que Vladimir y yo buscamos siempre fomentar desde una perspectiva interdisciplinaria, dialógica, ¿no? Convocante. Y en este caso hemos buscado tener una conversación sobre un festival muy reciente, el Festival de las Ideas de Madrid, realizado prácticamente hace un mes. Y para ello contamos el día de hoy con una invitada muy especial. Ella es Susi Olave Quispe. Ella es muy amiga de la casa. Es doctora en farmacia por la Universidad de Sevilla, España. Ella también es máster en bioética y derecho por la Universidad de Barcelona, España. Y además ha hecho un máster en farmacoepidemiología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y por supuesto, su pregrado es 100% peruano, ¿no? Eso que nos enorgullece. Lo realizó en la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco y trabaja desde hace casi 3 lustros en Madrid en un organismo científico-técnico denominado Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Actualmente ella es inspectora jefe del servicio del área de inspecciones de buena práctica clínica y buena práctica de farmacovigilancia y realiza inspecciones a nombre de la agencia española para la Agencia Europea de Medicamentos y también participa en grupos de trabajo internacionales donde comparte su experiencia. Ha trabajado también para el Estado peruano, ha sido consultora del Instituto Nacional de Salud, además de trabajar para la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud en Perú. Bueno, estamos muy contentos, Susi, de tenerte aquí, ¿no, Vladimir? Así es, efectivamente, Susi. Es todo un honor, de verdad, alguien que haya participado en el Festival de las Ideas de Madrid, ¿no? Tenerla aquí con nosotros, sobre todo para dialogar, que es lo más importante, ¿no es cierto, Marco? Por supuesto, así que Susi, sin más, te damos la palabra para tus primeras impresiones. Gracias por invitarme y gracias a ustedes por querer que yo comparta esta experiencia interesantísima, porque los pensadores salen a las calles, ¿no? Un lugar tan bonito como la Plaza España o como puede ser el Círculo de Bellas Artes y otros locales que se utilizaron para esta actividad. Me gustó mucho porque diferentes disciplinas como sociólogos, antropólogos, filósofos, periodistas, poetas, dramaturgos, pues pueden ayudarnos a entender, ¿no? Los problemas que como sociedad tenemos y algunos pues que nos causan mucha preocupación y que a veces no sabemos cómo abordarlos o cómo entenderlos, qué opinión tener. Entonces yo creo que eso es lo más interesante del Festival de las Ideas en Madrid. Y Susi, tú estás ahora en Madrid, así que por ahí es la tarde, ahora nosotros estamos en Lima en este momento. Sí. Y entonces, como primera cuestión, queríamos saber que, digamos, esta experiencia de las conferencias centrales, ¿no? ¿Qué ha sido lo que te ha llamado la atención? Sabemos que ha habido presencia de pensadores de talla internacional. ¿Cómo lo han experimentado eso? Si nos podrías dar algunos alcances. Comentar que, por ejemplo, este festival tuvo aproximadamente 60 actos y es complicado decidir, ¿no? En cuál vas a participar. Ahí tuve la ayuda de Marco, en que me pudo seleccionar 17 actos, de los 60, 17 actos, y pues yo pude participar en 6. Y estos 6 me gustaron mucho, que coincidieron con mi disponibilidad horaria y
y el sitio también, porque una tarde que llovió, entonces las actividades de la Plaza España se tuvieron que pasar al Círculo de Bellas Artes. Pude estar en la apertura del festival con la conferencia de Eva Illouz sobre las emociones contra la democracia. Fue muy interesante, luego, y así cada día, también estuvo Marcus Gabriel en el Círculo de Bellas Artes hablando sobre ética para tiempos oscuros. Un tercer día, Peter Sloterdijk, tiempos grises. Y el último día, Michael Sandel con el descontento democrático. Estas conversaciones han sido presentaciones de sus libros y es una oportunidad porque para conocer un poco cómo a vista de pájaro, así de manera muy, muy rápida, te dan luces de cómo puede ser el tema, ¿no? Y te invitan a que puedas coger el libro de una biblioteca o los puedas comprar ahí mismo, que habían bastantes librerías que era parte del festival. Entonces yo creo que eso es lo interesante, pero también a mí me gustó mucho una obra escénica titulada Devoción, en la que intérpretes como Belén Ponce de León y Carlos Olaya mostraban cómo las emociones se contagian entre las personas a manera de un bostezo. En plena Plaza España, ¿no? Por ejemplo, el aburrimiento, la indignación, la ira, el odio, pero también el amor y la compasión. Entonces yo creo que verlo de esta manera te ayuda a entender también el descontento que se puede tener con la situación actual, ¿no? A nivel mundial que se está transformando y cada país, cada continente tiene sus problemas. Eso es lo que me gustó y bueno, me creó mucho interés en profundizar en los temas, ¿no? Tengo ahí algún libro, entonces yo creo que eso es lo bonito y puede pues que al próximo año esperarlo con mayor preparación, ¿no? Y con mayor disponibilidad horaria también. Y dime, Susi, y tú desde tu punto de vista, por ejemplo, sabemos que tú no eres filósofa, pero estás interesada en las humanidades, que es muy importante, sobre todo hoy en el mundo donde tú mismo lo has palpado, has visto, pues, ¿no? La importancia. Este tema de las emociones, cómo lo ves desde tu campo, por ejemplo? ¿Y cómo lo podrías transmitir? ¿Y cuán importante, por ejemplo, ahora después de un tiempo de encierro que estuvimos hace algunos años, ¿no? ¿Cuál crees que es la importancia desde tu campo y también desde lo que tú has escuchado con el tema de las emociones? Yo creo que las emociones como sociedad, expresan el descontento que podemos tener con determinada situación, ¿no? En Europa, por ejemplo, con el tema de la inmigración y cómo esa preocupación o ese interés o ese descontento se puede, dependiendo de por dónde venga la información o quién influya en estas emociones, puede ir hacia un rumbo o hacia otro rumbo. Entonces es muy importante para ello que se transmita la verdad, ¿no? Y que se conduzca las emociones en un sentido positivo. Y para ello, pues, por ejemplo, la cultura, ¿no? El arte, los poetas pueden ayudarte a entender y al verlo representado, uno puede visualizarse y elegir qué camino seguir. Eso es lo que a mí me ha gustado del Festival de las Ideas. Es cierto que a veces las humanidades cuando uno piensa, es muy duro a veces si coges un libro por primera vez, no sabes qué elegir o qué libro leer. Entonces, tener esta oportunidad o este tipo de eventos te ayuda, ¿no? A través de una primera conferencia, decir, pues sí, me gustaría leer a este o a otro pensador, o me gustaría ver más este arte escénico o lo que sea, ¿no? Siguiendo esa línea de que había planteado Vladimir de las emociones, digamos, esa centralidad de las emociones cuando se plantea en el campo de la filosofía,
ha llevado a que precisamente el Festival de las Ideas eligiera una como lema, ¿no? Y precisamente creo que es Javier Moscoso el que se dio el trabajo de dar en una de los espacios de conferencia, de los speaker corner y estas cosas que tan interesantes, y ya comentaremos también luego, en una de estas, pues, dijo que precisamente, pues, ¿por qué la catarsis? ¿Por qué la catarsis como referente del festival, ¿no? ¿Qué reflexiones te deja digamos, este lema, este símbolo de la catarsis como planteamiento de una emoción central en el Festival de las Ideas? Yo creo que un lema así tan potente que desde el punto de vista filosófico, probablemente vosotros lo podéis explicar mejor, ya hace alusión a un descontento, ¿no? Un malestar. Y que desde diferentes enfoques o desde diferentes voces, desde diferentes opiniones se pueda abordar. Yo creo que esa es la riqueza de este festival, ¿no? Cómo está inmerso la catarsis en por ejemplo, en el cambio climático, en la migración o en la inteligencia artificial, cómo se ve todo esto. Y por eso el programa era muy ambicioso y muy rico, 60 actos, no sabes a cuál ir, ¿no? Y yo creo que algo innovador de este festival fue los paseos filosóficos. Yo no participé en ninguno, se agotaron rápidamente. Cómo expresar el malestar a través del arte. Entonces yo creo que es de utilizar todas estas formas para ayudarnos a entender lo que sentimos, que no somos solamente quejones o quejumbrosos, ¿no? Que realmente puede existir y cómo abordar o qué soluciones encontrar a estos problemas, ¿no? Que puede tener múltiples causas, múltiples facetas y cómo abordarlo. Yo creo que eso, porque cada conferencista, cada pensador al final señalaba la solución, ¿no? De manera positiva. Por ejemplo, Eva Illouz, ante la migración, habló de la fraternidad, ¿no? Que es muy importante en estos tiempos, sobre todo en Europa. Y Peter Sloterdijk al final habló de la ética de Gaia. Entonces, yo creo que eso es bonito, ¿no? Excelente. Vladimir. Sí, efectivamente, ¿no? Muy interesante sobre todo lo que mencionas, acerca de, hay tanta diversidad que no sabes a dónde ir y también siguiendo la línea de Marco respecto a esta catarsis, ¿no? Las emociones y todo lo que esto implica, sobre todo el festival, o todo lo que ha implicado el Festival de las Ideas, ¿no? Y, y más aún todavía, ¿no? Toda esta expectativa que generas, mencionado sobre los paseos filosóficos, ¿no? Y que es muy importante también, ¿no? De alguna manera, esta visión de ir a la calle, ¿no? O sea, de sacar la filosofía a la calle, de sacar las humanidades a la calle. Durante muchísimos años, siglos, ¿no? Pues de alguna u otra manera la filosofía o las humanidades, muchas de ellas, han estado pues inmersas en este círculo, en esta burbuja académica, y ahora sacarla al público, ir hacia ¿no? Hacia las gentes, volverla quizás hacia el lugar, al lugar originario, ¿no? Que es el diálogo, la calle misma, ¿no? Los paseos, ¿no? El poder conversar, dialogar, ¿no? Y mencionaste una cosa muy importante acerca de la inteligencia artificial, ¿no? De cuán importante de alguna manera como herramienta nos ayuda, ¿no? Pero también por otro lado le proporcionamos le estamos cediendo ciertas de nuestras libertades también a la inteligencia artificial. ¿Cuáles han sido tus impresiones, por ejemplo, en ese campo de lo que tú hayas escuchado? Bueno, a mí me interesa la ética en la inteligencia artificial y es un campo que he estado explorando hace unos meses y que como inspectora pues también mm, lo verifico desde otro punto de vista, no el ético, sino el de cómo funciona.
yo creo que mientras la inteligencia artificial te ayude a mejorar tu trabajo, es útil y es un avance tecnológico. Pero cuando la inteligencia artificial decide por ti o te controla, yo creo que ahí algo no está bien, ¿no? Y desde el punto de vista del conocimiento, la inteligencia artificial se nutre de unos modelos que al final quedan en propiedad de los que lo controlan o los desarrollan, y para lo cual se exige transparencia, ¿no? Y desde el punto de vista de funcionamiento, que es que yo lo veo también, es que esto ya va más a verificar si realmente puede ser un sistema validado y útil, ¿no? Pero desde el punto de vista ético es ponerle el control, ¿no? Y que esta información nos sirva para mejorar nuestro trabajo, pero que no reemplace puestos de trabajo, por ejemplo. Ahora, Susi, siguiendo esa línea precisamente de nuestra relación con la tecnología, ¿no? Con estos espacios y cómo se va transformando nuestra vida también, ¿no? Nuestros límites convencionales, por ejemplo, el tema del trabajo y la casa, ¿no? Se desdibuja, ¿no? Se torna borroso con el influjo de dispositivos, de trabajo remoto, de inteligencia artificial y cosas por el estilo. Entonces, a mí me da la impresión que también allí un filósofo que estuvo presente en el Festival de las Ideas, Sandel, planteaba una especie de arco, ¿no? Una mirada que partía desde esta idea de interpelar la perfección, ¿no? Contra la perfección, que pareciera un lema bastante interesante cuando analizamos este punto. Y por otro lado, la necesidad de una filosofía pública, ¿no? Este retorno digamos, de pensar la democracia fuertemente y además justamente con todos estos espacios que comentaba Vladimir, ¿no? Los paseos, es una especie de salida de claustro de la filosofía, ¿no? Una filosofía que la desenclaustramos de alguna forma. Y entonces, ¿cuáles son tus impresiones de esa mirada de Sandel, por ejemplo, que podría, ¿no? Con ese arco tener aportes para pensar nuestro presente? Es la primera vez que yo escuché a Michael Sandel. Él habló un poco del descontento de la democracia, pero a mí me llamó la atención un libro que él tiene sobre la ética en la era de la ingeniería genética, ¿no? Y cómo la perfección, por ejemplo, aplicada a la selección en el deporte, por ejemplo, ¿qué consecuencias puede tener, ¿no? Si el deporte es valioso por unas cualidades físicas, si son mejoradas genéticamente, si la competencia va a ser igual de justa o no, ¿no? Ese tipo de planteamientos que surge, por ejemplo, aplicada al deporte. Eso a mí me llamó la atención y claro, una cosa es que pueda tener una utilidad y otra cosa es que luego que quiera, al final, si el querer una perfección en todo, ¿cuál es el límite, no? ¿Cuál es el límite y cuáles son las consecuencias de esa perfección? Y quiénes tienen acceso a esa perfección, ¿no? Un poco va por ahí. Mira, ve qué interesante esto que Sí, menciona acerca, ¿no? totalmente. ¿no? De la búsqueda esta de la perfección. Y creo que sea también una búsqueda constante, ¿no? O sea, el ser humano históricamente siempre ha buscado de alguna manera ir perfeccionándose, ¿no? Ser mejor, ¿no? Utilizar diversos, por ejemplo, en el caso de la farmacología, ¿no? O sea,
tener mayores y mejores medicamentos, sobre todo para que pueda dar respuesta, ¿no?, al tema de la salubridad, al tema de la salud, el mejoramiento también de la salud de las personas, ¿no? Y cómo esto se va conjugando con el tema de la perfección de esta búsqueda, pero también, ¿tú crees, ya que lo has mencionado hace un momento respecto a que, ¿no?, este interés tuyo se recae de la ética y la inteligencia artificial, tú, desde tu campo, consideras que de pronto hay quizás algún peligro a futuro, digamos, a que, ya lo mencionó también Marco, esta suplantación, ¿no?, en el tema, pues, en el campo de la medicina, en el campo de la farmacología, ¿no? ¿No?, de esta inminencia que se nos viene con el tema de la inteligencia artificial, ¿tú consideras que de pronto hay algún peligro latente ahí dentro del campo o lo ves muy lejano quizás? Yo creo que los riesgos están, ¿no? Los riesgos están y yo creo que dependiendo, en Europa se ha legislado la inteligencia artificial por criterios de riesgo, hasta donde, dependiendo de los riesgos, cuál puede ser el control que se le tiene que aplicar y en qué puede ser útil y en qué condiciones pues amerita mayores controles, ¿no? Yo creo que se está viendo su uso, por ejemplo, en el arte o en el periodismo, hasta qué punto puede producir, por ejemplo, una información realmente, puede reemplazar, por ejemplo, una información periodística de dependiendo de los modelos de la información con la que lo alimentes, pero hay aspectos que la inteligencia artificial no puede reemplazar, ¿no? Como es tu experiencia, porque hay unas habilidades, hay una riqueza humana que unos algoritmos no pueden capturar del todo. Y esos algoritmos también están sujetos a riesgos, ¿no? Que pueden haber sesgos en cómo introduces la información, que la información, según quien la maneje, puede no ser del todo tan real y tan verdadera. Entonces, a partir de lo que dice Susi, digamos, se necesitaría también todo un ejercicio de límites, ¿no? Un ejercicio de equilibrios, ¿no? De una gestión mucho más activa cuando se trata de ver digamos, cómo la vida digital transforma lo que hacemos, pero que no, digamos, no pensar que esto sucede solamente en algún campo, sino que es un cambio que está en todos lados, en todo lo que hacemos en general. Y desde esa lógica, por ejemplo, cuando hablabas de la ética Gaia de Sloterdijk, ¿qué podrías vincular ahí, Susi, con estos elementos, digamos, de la necesidad de pensar nuestro vínculo con los espacios digitales de una forma un poco más digamos, demarcatoria, ¿no? Con habilidades en términos de qué sí, qué no, hasta dónde, todos esos elementos, ¿cómo los podrías vincular o qué reflexión te generaría? Yo creo que es muy importante cómo cuidamos, ¿no?, la tierra, el medio ambiente. Y aquí el Festival de las Ideas se clausuró con un evento musical de un grupo de música étnica de Palencia, del norte de España, que se llama NAM, N-A-N, y que utiliza instrumentos ancestrales, y a través de la palabra, la música, la poesía, pues te evoca a los ancestros y a cuán importante es el respetarnos, ¿no? Como seres humanos, el respetar la naturaleza, la tierra, y hacia ahí también yo creo que va la ética de Gaia, ¿no? El poder cuidar
la tierra o la Pachamama, ¿no? Y hubo una danza muy bonita, la danza de los sedazos, que se interpretó al final y que todo el mundo después de un día o 2 días o 3 días estaba muy sensibilizado, ¿no? Y muy inmerso en todo ese ritual poético y de instrumentos y ancestrales, que fue muy emocionante estar ahí. Entonces yo creo que al final un mundo mejor también es posible, ¿no? Si despertamos a tanta tecnología y quizás toque volver, ¿no? A lo básico y a lo que tenemos, ¿no? Que la naturaleza, la tierra no es inacabable, que tiene un límite también. Mira, que has tocado un tema que a mí también me apasiona, es uno de los temas que también me apasionan, el tema de la poesía. Y Marco se está riendo, ¿no? Y claro, la poesía de alguna manera también nos ayuda pues a la sensibilización, y es algo que necesitamos, creo que con urgencia, este tema de la sensibilización, de sensibilizarnos, ¿no? Y mira, y una cosa curiosa también has mencionado la música, ¿no? O sea, la música, la poesía, ¿no? Y, por ejemplo, yo trabajo en un colegio, ¿no? Acá en Perú, en Ventanilla, la zona de Pachacútec, ¿no? Y cuando yo ingresé a ese colegio hace ya 2 años y algo, una de las cosas que a mí me llamaron la atención, por ejemplo, que muchos estudiantes tenían ese potencial para la música, tenían potencial para, ¿no? Para este tema de la sensibilización musical, pero no había un área, no había un curso que pudiera darles esta oportunidad, ¿no? Y mira, que hicimos este año, pues, una experiencia, ¿no? De insertar música dentro del área de arte y cultura que tenemos aquí en Perú, y mira, que nos presentamos a uno de los eventos, a uno de los concursos del Minedu, y salimos ganadores a nivel de toda la UGEL Ventanilla, ¿no? O sea, y solamente en meses de preparación nada más, ¿no? Y pasamos a la regional, pero ¿cómo es que esta música ha despertado una diferente perspectiva? Es más, hace unos días, y se enteraron unas ex alumnas, ¿no? Una ex alumna, una ex madre de familia que ya no vive en Pachacute, sino vive en Jesús María, y nos vieron a través de las redes que habíamos ganado. Y entonces vino al colegio y me comentó de que su hija de 10 años, ¿no? Ella es exalumna, había salido en el 2017, muy pequeña, y por motivo de tema de mudanza, ¿no? Entonces, me dice, es violinista, se ha convertido en una violinista, pertenece al, al Conservatorio del Gobierno Regional del Callao, ¿no? Entonces, esto me alegró bastante porque quiere inclusive, nos ha contactado para hacer todo un ensamble musical con los alumnos que están ahí en el colegio, más ella, ¿no? Todo el tema del ensamble musical, ¿no? Y cómo es importante el tema este de la música que tú mencionabas, ya un poco aterrizando el tema, ¿no? Es que cómo nos va sensibilizando a nosotros como seres humanos, cómo nos ayuda, y ahora mezclándolo con la poesía, y tenemos en el Perú, por ejemplo, hemos tenido, ¿no? Muchos poetas musicales, ¿no? O mucha poesía musical, y en sí la poesía es música, es ritmo, ¿no? Tiene una rima, tiene un ritmo, una cadencia, que nos permite de alguna manera, pues también, igual que nuestro cuerpo, tiene también todo un ritmo, ¿no? Tú, en el mundo de la medicina saben muy bien de que hay un ritmo, o sea, las cosas no están de sobra en nuestro cuerpo, sino que inclusive la sangre tiene un ritmo, ¿no? Los vasos sanguíneos, nuestro cerebro, la sinapsis, todo tiene un ritmo que obedece, digamos, ¿no? Algo muy interno propiamente del ser humano, ¿no? Y lo has mencionado muy bien. Ahora, y siguiendo con esa línea, ¿no? Eh, una pregunta yo más directa. ¿Qué opinas de la poesía, ¿no? En esto que has vivido tú, ¿qué opinas tú acerca de ¿no? Del mundo poético, ¿no? A mí me encanta la música y me encanta la poesía, y el poder fusionar la poesía y la música es hermoso. Es hermoso porque, y es cierto que te sientes como parte de un ritual. Estás dentro de la música y es expresión individual, imagínate, expresión colectiva, si están todos en la misma sintonía. Entonces yo creo que eso es algo enriquecedor, porque
en todo lugar hay descontento, y poder expresar un descontento de una manera así, con una poesía y con una imagen, pues te recarga de energía, y también es una manera muy bonita de que las personas que tienen poder sepan que hay un malestar. Entonces yo creo que la cultura ahora más que nunca es muy importante en sus diferentes formas. Y la poesía y la música a mí me encanta. A veces los libros de los filósofos cuesta más leerlos. Pero, digamos, yo suscribo eso, suscribo totalmente, poesía y música, sí. De hecho, yo también toco violín, así que lo que ha dicho Vladimir definitivamente, pues, me toca en el corazón. Y en esa línea, Susi, y esto también apelando a tu conocimiento, a tu experiencia, ¿no? A tu largo trajinar en espacios de talla global en relación a la cuestión del medicamento, ¿no? De esto que tú conoces tan bien. Así como hay esta experiencia pública que está cambiando y que se necesitan redefinir cosas, donde el derecho, ciudadanía, son elementos sobre los que estamos pensando mucho ahora a nivel global, porque hay muchas tensiones y conflictos en todo el mundo. También hay descubrimientos y cosas nuevas dentro nuestro, ¿no? Por ejemplo, ya ahora existe un día al año donde es algo así como el Día Mundial del Microbioma, ¿no? Y el 2024 también ya ha celebrado ese día, ¿no? Entonces el microbioma, la microbiota, también aluden a una mirada de la salud, ¿no? De nuestra salud, de nuestro cuerpo, de todos los microorganismos que tenemos dentro, ¿no? Y eso también tiene implicancias incluso filosóficas, ¿no? También las tiene. Pero quería conocer un poco tu perspectiva, ¿no? Porque algunas de las cuestiones que uno comienza a pensar allí es que como que se nos ha pasado un poco la mano con los esquemas de antibióticos, con una extremosidad de prácticas de higiene, que en algunos casos pues han complicado también esos equilibrios que se requieren dentro del organismo, este, precisamente por lo que tú decías, ¿no? La búsqueda del equilibrio, la Pachamama, estos elementos de vínculo con la naturaleza, donde obviamente los hábitats, los ecosistemas, los microbiomas, son elementos clave para conocer más de nuestra salud, de nuestras emociones también, y también de los equilibrios que tenemos que construir y mejorar, ¿no? No sé qué opinión te merece eso. La microbiota, bueno, has tocado un punto de los antibióticos, ¿no? Los antibióticos, el uso de los antibióticos de manera indiscriminada o para todo, cuando igual no es necesario, puede estar, por un lado, ¿no? Generando resistencias, y que cuando realmente sea útil, pues no hay alternativas para una infección, ¿no? Que los antibióticos son útiles solo en las infecciones, y en los últimos, y tampoco hay grandes descubrimientos en los últimos años para mejorar los antibióticos ya existentes. Entonces, hay una gran concienciación hacia el uso responsable de los medicamentos o de los antibióticos en los últimos años, y hay muchas políticas a nivel de ello, no tanto el uso el uso de antibióticos para el ser humano como para el uso a nivel veterinario. Eso por un lado, ¿no? Y por otro, la microbiota, pues, que está muy influenciada por nuestras emociones y por nuestros estilos de vida también, ¿no? ¿No? Cómo cambia nuestra microbiota de acuerdo al ritmo de vida que tenemos, ¿no? La vida en las ciudades, los ritmos de trabajo y estos ritmos tan acelerados hacen que tengas una determinada microbiota que puede hacerte más sensible que puede ser limitada, ¿no? Y que no está en equilibrio. Hay una explicación también desde el punto de vista fisiológico, ¿no? El estrés, la ansiedad te genera niveles de cortisol que te pueden alterar la microbiota, ¿no? Y actualmente
cuando hay estos problemas, no solo se ve, el tratamiento no solo es cómo equilibrarlos, sino qué microorganismos pueden estar más presentes según tu estilo de vida. Por ahí va un poco, ¿no? Y actualmente los psicólogos, los psiquiatras van hacia ello, ¿no? A escuchar las emociones, a comprenderlas y a tener vidas menos rápidas, ¿no? Menos aceleradas, que eso hace que todo lo que sentimos influye en nuestro estómago y en nuestra microbiota. Por ahí va un poco, ponerle un poco el tope, ¿no? Solo una precisión, en la microbiota, o sea, si tú podrías, con tu experiencia, con tu conocimiento, explicar qué conforma la microbiota, porque hablábamos de microbiota, hablábamos de microbioma, pero cuando dices, bueno, ¿y qué cosa conforma el microbioma? ¿Qué microorganismos están dentro de nuestro cuerpo? Digamos, creo que sería ilustrativo que nos pudieras decir ese punto específico, ¿no? Pues hay una flora natural que hace que tengamos un pH específico y que mantengas un equilibrio entre el ácido y el básico y que haga que cumpla su función, ¿no? Ahora no sé específicamente qué tipo de microorganismos tenemos, pero sí sé que, por ejemplo, aquellas personas que abusan de antibióticos o antiácidos, esta flora cambia, ¿no? Y te hace más sensible a las úlceras gástricas, por ejemplo, ¿no? A los sangrados a nivel gástrico o a que tengas más débil el estómago. Eso por un lado, según lo que puedas estar tomando, y luego en cómo abordes y gestiones tus emociones hacen que puedas sentir con el estómago y no con el corazón. Entonces, entonces va por ahí, ¿no? Un poco. Y ahora según qué ritmo de vida tienes, pues te recetan unos probióticos y hay diferentes tipos de probióticos. Es diferente el probiótico que te dan porque tu flora intestinal ha cambiado por el uso de un antibiótico a que tu flora intestinal sea más susceptible a una gastritis porque manejas unos niveles de estrés más altos, ¿no? Son otro tipo de probióticos que recomiendan especialmente los psiquiatras. Yo paro ahí, Vladimir, yo paro ahí, porque si no, esto continúa y ya vamos a... No, mira, me ha interesado esa parte porque, mira, vivimos en un mundo de estrés, ¿no? Vivimos un mundo muy acelerado. Es más, debes haber escuchado de José Carlos Ruiz Sánchez, tiene un par de libros por ahí, por ejemplo, Filosofía ante el desánimo, Filosofía para niños, otro, etcétera, ¿no? Y habla que vivimos pues en un mundo, en una turbotemporalidad, ¿no? O sea, muy agilizados, muy, que no nos deja pensar, que no nos detenemos, no hay espacios para detenernos a pensar, a dialogar, ¿no? A conversar, quizás a tomarnos un café, ¿no? Vivimos muy, pero muy, acelerados, tan acelerados que inclusive eso se ve reflejado pues en el trabajo, se ve reflejado en la vida diaria, ¿no? Andamos muy reconectados, ¿no? Interconectados, él menciona una palabra hiperconectados, ¿no? Constantemente, y que al final eso también va en contra de nuestra salud interna, ¿no? O sea, el estrés también se supera a sí mismo, nos supera, comienza a superarnos a nosotros, y hablabas acerca de ese tema, cómo esto influye, ¿no? En el tema de, de nuestro organismo, ¿no? Y que de pronto, pues, tanto estrés también va a producir la gastritis, entre otros, ¿no? O sea, y ahí atacar aparece, pues, ¿no? Esta bacteria, no me recuerdo cómo se llama, El esta bacteria, helicobacter. Helicobacter, ¿no? Entonces, vivimos constantemente, pues, en un estrés, ¿no? Dime, tú, desde el punto de vista, a ver, ¿no? Desde tu campo, ¿cómo? Yo sé que no se puede, digamos que es inevitable el tema de la tecnología, porque todo está interconectado de alguna manera. Es inevitable en nuestros tiempos, ¿no? Pero ¿cómo ir paliando, por ejemplo? ¿Cómo ir ayudándonos a nosotros mismos? No para que el estrés, digamos, no sea parte de nuestra vida, porque de alguna manera, aunque sea una milésima de segundo, siempre a veces nos estresamos. Uy, tenemos que entregar un trabajo y
y ahí comenzamos a acelerarnos. Pero ¿cómo, digamos, ayudarnos a nosotros mismos en el sentido, o cómo nos ayuda, digamos, la farmacología en el sentido de que cuidar nuestro organismo, muy aparte de ir dejando ciertas cosas como la tecnología o estar hiperconectados, pero desde el punto de vista de la farmacología, ¿cómo nos podríamos ayudar? ¿No? Yo sé que no nos podemos automedicar, ¿no? Pero sí cómo nos podríamos, ¿no? Calmar, ¿no? Así. Ah, mm, habla mucho, ¿no? De practicar el deporte, ¿no? De incluir el deporte en nuestra vida rutinaria, ¿no? El tai chi, el pilates, el yoga, algún tipo de actividad física que te ayude a conectar contigo misma y a bajar esa celeridad que tenemos en el día a día, ¿no? El contacto con la naturaleza, los paseos por los parques, y ya si es un bosque, pues eres bendecido, ¿no? Si tienes un bosque cerca, un río, el contacto con la naturaleza es lo que equilibra nuestra mente. Yo creo que por ahí va, y desacelerar un poco y conectar uno con la familia, la oxitocina que se libera cuando abrazas a alguien, a la familia, a los hijos, y eso es lo que se recomienda, que tengamos más oxitocina en nuestro día a día que cortisol. Esto explicado desde un punto de vista farmacológico, y recuperar espacios que nos den tranquilidad y alegría, que cada uno lo tiene de diferente manera, ¿no? No sé, el deporte, la música, la poesía también puede ser puede ser una buena solución, que cada uno... Susi, tú mencionaste, retornando con este giro que hemos hecho, ¿no? Este giro microbiótico, retornando al festival mismo, tú comentaste, y siguiendo la línea de lo que estábamos conversando, que te había llamado la atención, pues, esta referencia a las emociones, ¿no? En el festival, en general, con varias entradas. De hecho, hay una filósofa española, ella se apellida Ros Velasco, creo que es Josefa, y entonces Ros Velasco habla del aburrimiento, ¿no? Que es precisamente un síntoma que está vinculado con esta característica, pues, de, de que estamos muy acelerados, pues, ¿no? Y claro, el aburrimiento, ¿cómo entra allí? Básicamente porque de alguna forma estamos predispuestos a sacarle la rentabilidad máxima a cada instante y a cada momento para decir, sí, somos muy productivos. Entonces queremos ser productivos en absolutamente todo, y cuando no sentimos esa productividad 100%, entonces viene un poco este bajón y esta idea de, estoy aburrido, ¿no? ¿Qué hago? No sé qué hacer. De alguna forma lo planteaba en esos términos Josefa en una entrevista que le hacían, incluso de manera un poco ya más coloquial, decía que si una persona se aburre, suele darse a la botella, o sea, digamos, podría digamos, tener esa suerte de salida frente al aburrimiento más personal, pero si un país se aburre, ahí las cosas pueden ser más complicadas. Y daba ejemplos, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, tú has podido, de alguna forma, en el contexto del Festival de las Ideas, interactuar un poco con esa perspectiva, con esos elementos. ¿Hay alguna cosa que te haya llamado la atención de todo lo que has visto, incluido lo de los que hablaban en las esquinas, que son los speaker corners, ¿no? Había una serie de elementos ahí en el festival que buscaban de alguna forma darte estos elementos de retroalimentación, de pensar estas cosas, ¿no? Y básicamente pensando en esta cuestión emocional que hemos estado comentando. Susi. Yo creo que los speak corners, yo no pude asistir a ninguno, pero yo creo que han sido grupos más pequeños donde se han podido abordar temas en profundidad, y el oyente ha podido participar más activamente, ¿no? No solo con unas preguntas. Y bueno,
debe ser esto para los que hayan participado, pues, o debe ser muy enriquecedor, ¿no? En general, yo creo que por lo que yo pude ver en esta obra escénica sobre el aburrimiento, que el aburrimiento también es parte de nuestra vida, ¿no? Y aceptarlo, y que puede ser una oportunidad para mostrar creatividad, si lo sabes llevar, ¿no? Entonces, por ahí va mi opinión, pero pues yo me he quedado un poco con la miel ahí, y al otro año pues me tomo 2 días de vacaciones. Sabiendo y confiando en que se vuelva a repetir, y que toda esta colaboración, toda esta coordinación que ha habido de diferentes organizaciones, embajadas, centros culturales y los recursos que se han destinado, pues poderlo aprovechar, porque está abierto y es gratuito para quien quiera ir y quien pueda ir. Mira que ¿no? Una vez escuché de que el conocimiento siempre se transmite de forma gratuita, ¿no? Eh, y mira qué bueno y qué interesante, ¿no? Volviendo ya, aterrizando al tema que nos convocó el día de hoy, ¿no? Qué bueno y qué interesante decía de que este festival, ¿no? Tenga esa apertura de pensar gratuitamente, porque al final pensar no simboliza otra cosa más que esa gratuidad, ¿no? De poder compartir, dialogar, como hoy día nosotros los tres nos hemos convocado, pues, ¿no? A dialogar, ¿no? A poder pensar un poquito, nos hemos ido por aquí, hemos vuelto, ahora o sea, hemos ido por todos lados, porque eso también es el pensamiento, ¿no? O sea, es ir por distintas ramas y luego aterrizar a la rama que tanto queremos, ¿no? Y cómo este Festival de las Ideas, ¿no? Ha simbolizado y tu impresión ha sido, pues, ¿no? ¿No? Esto que te ha llamado muchísimo la atención, que ya todas lo has mencionado a lo largo de este conversatorio, este diálogo que hemos tenido, ¿no? Y ahora una pregunta, ¿no? Justo a lo largo de nuestra, ¿no? De lo que nosotros, por ejemplo, con Marco hemos propuesto, ¿no? Este diálogo con las incertidumbres. ¿Crees tú de que Europa vive en una incertidumbre? O sea, ¿has visto o has podido percibir, digamos, en este festival ciertas incertidumbres que se puedan estar viviendo, y tú que ya vives en Europa, particularmente en España? El mundo vive una incertidumbre actualmente, no solo Europa. Yo creo que el mundo, Estados Unidos, Europa, Asia, está todo calientito, como se suele decir, ¿no? Entonces yo creo que igual las incertidumbres pueden variar un poquito, ¿no? Perú en este momento también me preocupa porque vive mucha incertidumbre, pero yo creo que es un caos, ¿no? Que se da por todo sitio. Y estos espacios sirven para ayudarnos a entender, a comprender y a identificar salidas, ¿no? A nivel individual y a nivel colectivo también. Yo creo que algunas actividades pues llevarán un ritmo más tranquilo de un R2, yo soy corredora, entonces un ritmo de trote es R2, un ritmo de carrera es R3, y un R4 pues ya eso vas a morir. Entonces yo creo que hay actividades pues que aun cuando sea caminando a R1 pues sientan bien. ¿Y en cuál tú ubicarías, en cuál de las R's ubicarías, digamos, porque, Susi, a ver, creo que podría ser interesante que nos compartas un poco de algunas novedades bibliográficas, ¿no? Porque yo sé que tú del Festival de las Ideas no has salido simplemente digamos, con el programa general, sino que te has interesado y te has tomado el tiempo de poder adquirir algunos libros, ¿no? Entonces, no sé si los tienes a la mano, si es algo que nos podrías mostrar de algunas de las cosas que han estado presentes pues allí en el festival, ¿no? De la mano de las presentaciones, de la mano de estos speaker corner, en esta relación de interacciones, ¿no? De arte también.
siempre ha estado presente una posibilidad de adquisición bibliográfica, ¿no? Entonces, ¿cuáles de tus R's nos quieres mostrar? Bueno, a mí me ha gustado este de Michael Sandel, que solo tengo aquí uno, los otros no los tengo a la mano. La ética Ya. en la era de la ingeniería genética. Y Que no es un libro, digamos, nuevo, ¿no? Es un libro que ya tiene sus años, pero muy interesante, muy vigente, ¿no? es sí, muy interesante y sencillo de leer. Sencillo de leer para quien no procedemos de las humanidades, yo lo recomendaría. Y yo creo que el último libro de Michael Sandel sobre el descontento democrático también es sumamente interesante. A mí me ha llamado la atención Ética para tiempos oscuros de Marcus Gabriel, que lo compré pero no lo he iniciado todavía, y Tiempos grises de Peter Sloterdijk. Entonces tengo mucha curiosidad por leerlos. Entonces en los futuros viajes pues me lo llevaré para entretenerme en los aeropuertos. Y sea más o menos la espera si no estoy muy cansada. Y confío en que sea sencillo de leer y si no, pues cogeré otro libro. A mí yo estoy muy agradecida por eso, porque para los temas que a mí me preocupan en este mundo que has dicho tan incierto, pues poder entenderlo a través de estos pensadores me gusta mucho. Y es algo que yo creo que es muy valioso y muy enriquecedor. Yo creo que había otro pensador coreano, no recuerdo muy bien el nombre, yo creo que tú lo sabes, Marco. Byung-Chul Han. Sí, y habla Mucho sobre tiempo, la ya, es casi espiritualidad. Y ese, por ejemplo, le prácticamente interesó a mi mamá. padecía. Sí, sí. Ese le interesó a mi mamá, entonces se lo cogí para ella, ¿no? Entonces, pues mira, habrá que leerlos y en un año pues ya les podré comentar a ver qué me ha parecido. Sí, Yuchul Han tiene libros muy interesantes, ¿no? Infocracia, La sociedad del cansancio, entre otros, ¿no? Hiperculturalidad. A mí una de las que me ha llamado la atención es la hiperculturalidad, ¿no? Claro que yo lo que he visto, por ejemplo, en Yuchul Han es que hay una linealidad en todos sus textos, ¿no? Por ejemplo, empieza con sociedad del cansancio y va como una línea, va de su vida, es lo que veo observar, ¿no? Un libro no, Sí. un libro siempre como que tiene un rasgo del anterior y así, ¿no? Entonces va evolucionando. Y sí, muy interesante, de verdad. Mira, qué bueno que sobre todo pues tengas esta bibliografía y mencionabas hace un momento que leer a los filósofos es un poco complicado, pero que bueno, Michael Sandel, ¿no? Tiene ese lenguaje un poco más asequible, ¿no? Más de llegada más, digamos, más al público, ¿no? Como otros. Y que es interesante sobre todo bajar, ¿no? Bajar al llano, bajar al diálogo, bajar, digamos, a cómo yo converso, cómo dialogo con la otra persona, ¿no? No me pongo a hablar en palabras técnicas, sino en un diálogo, pues, fluido, ¿no? Y considero que de pronto también la filosofía, pues también debería y tiene que, ¿no? Que ir por ese campo, ¿no? Ir bajándonos poco a poco hacia el llano y creo que también este primer paso o este paso del Festival de las Ideas, que no solamente creo que es en España, porque he visto también que había uno en Colombia, había también en otras partes del globo, ¿no? Es Y claro, multicéntrico, así como es, los ¿no? ensayos. Así es, efectivamente. Sí, sí. No, Sí, no, sí. bien interesante, Vladimir, porque en general lo que nos plantea Susi es más, se me están ocurriendo algunas cosas, ¿no? Porque Susi dice que en algún momento, pues dice, voy a leer esto y cuando lo lea, pues de repente va a haber ahí alguna carrera de obstáculos. Bueno, yo creo que ese puede ser un espacio precisamente a partir de alguna lectura que genera algún interés y queda como algunas preguntas, de plantear mecanismos para hablar de eso, ¿no? Comentar, dialogar sobre eso, ¿no? Porque estamos hablando de autores que están planteando cosas, fíjense las tonalidades, ¿no? Gabriel Marcus, ¿no? Oscuro, ¿no? Tiempos oscuros. Lo de Peter Sloterdijk, la versión en alemán creo que es del 2022, y esta ya es traducida al español, Tiempos grises, ¿no? Entonces, pareciera algo que implica una mirada de una particular tonalidad del pensamiento, ¿no? Y claro, cuando uno dice eso, pues obviamente también hay filosofía ahí. ¿Por qué? Porque precisamente este año Byung-Chul Han ha publicado Tonalidad del Pensamiento.
antes del libro sobre la esperanza, y que es parte de una trilogía, ¿no? Y es una trilogía muy interesante porque es cuando los filósofos precisamente comienzan en esta idea que planteaba Vladimir, de ser más próximos, de tener un vínculo más directo. Entonces, Byung-Chul Han el año pasado hizo una serie de conferencias en diferentes lugares, pero alternando en el propio espacio de la conferencia con músicos que tocaban, por ejemplo, piezas de Bach y cosas por el estilo. Entonces había música y filosofía. Y había como un diálogo, ¿no? Porque era una pieza de música, una referencia de digamos, unos párrafos, otra pieza de música, otros párrafos. Entonces, los libros son eso, ¿no? Y por eso se llama el primer libro Tonalidad del Pensamiento desde este año. Y entonces creo que este, hay muchos elementos, Susi, que nos has comentado, nos has hecho viajar por los diferentes espacios del festival. Yo estoy muy contento, Vladimir, no sé cuáles son tus impresiones ya para llegar a la parte final de este interesantísimo diálogo. Sí, me has dejado con muchas incógnitas ahí, Susi, ¿no? De verdad que incógnitas en el sentido de curiosidades también, ¿no? O sea, de curiosear, de cómo tú has vivido el espacio, tú nos has contado esa experiencia de cómo ha sido, ¿no? Estabas como, pues, ¿a dónde voy? ¿No? ¿Qué escojo? Pero sí, a mí particularmente que estoy acá en Perú, pues me dejas con esa sensación de cómo será, ¿no? O sea, cómo será escuchar al autor directamente, al filósofo, y como bien mencionaba Marco al inicio, son de talla internacional, ¿no? O sea, muchos de ellos son de talla internacional, creo que casi todos, ¿no? Pero es escuchar al mismo autor, ¿no? Una cosa es leer el libro, que también es una forma de escucharlo, y otra cosa es escuchar la reflexión que tiene el autor sobre su propio texto, ¿no? Y de verdad que me ha interesado muchísimo, ¿no? Ese tema del Festival de las Ideas. Yo creo que deberíamos hacer un festival también acá en Lima, ¿no? De las ideas, O que sería venirse para interesante. Madrid al próximo O año en irse, octubre, por supuesto. claro, también, ¿no? También. Sí, muy bien. Y dime, Susi, a ver, ¿cuáles son tus palabras finales frente a este diálogo que hemos tenido ya para ir concluyendo? Yo creo que ha sido un éxito que las instituciones culturales y todas los organismos que han creído en en esta actividad, el resultado ha sido muy positivo para mí, por ejemplo, y yo creo que cualquiera que haya podido participar de algo en este festival. Y yo creo que es muy valioso seguir utilizando estos espacios culturales para poder pensar, para poder expresarte, para poder entender, comprender el descontento que pueda haber. Entonces yo creo que eso es muy valioso en una sociedad, la cultura. Mira, pues nos quedamos con esas palabras de Susi y Vladimir, ¿no? Tan Así es. importantes. Yo, digamos, no solamente es la experiencia del festival la que hemos tratado de transmitir, el cómo se ha sentido Susi en el festival, cómo se ha percibido, qué aromas, ¿no? Qué olores, qué elementos han entrado a esos organismos, ¿no? Con ese pensamiento, esos diálogos, esos pliegues, cosa que ha sido definitivamente muy sabrosa. No nos olviden que el conocimiento se asume como sapere y sapore, ¿no? Entonces siempre hay saber y sabor, ¿no? Esto es casi como Así es. para ser festivales mucho más cercanos a Lima, Perú, que perfectamente podían incorporar los elementos de las ideas. Y entonces este espacio también se convierte en un espacio de las ideas, en un espacio muy interesante. Y de verdad que estamos muy contentos, Susi, por haber tenido tu presencia, tus experiencias, tu carisma, ¿no? De verdad que es algo que nos ha gustado mucho. Este ha sido un buen diálogo, como todos los que pensamos llevar adelante. Así que te dejo, Vladimir, para el cierre y las palabras finales. Adelante. No, solo queda agradecer nada más, Susi, como ya suscribo lo que dice ya Marco, pues no, muchísimas gracias, sobre todo este es un espacio de diálogo que hemos querido, que hemos pensado con Marco, ¿no? De hacer un diálogo abierto, ¿no? De no tener todo un libreto, ¿no? Predeterminado, sino que vaya fluyendo las ideas, ¿no? Un poco andando a alusión al Festival de las Ideas,
que vaya, ¿no? Que vaya surgiendo el diálogo, pues a medida que se va desarrollando, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a Susi. los dos por haber confiado en mí. Muchísimas gracias, ya Marco, por haberme elegido los 17 temas. Gracias, Muy, Susi. Excelente, estamos felices. muy bien, entonces pasamos a terminar la transmisión. A ver, muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Susi. Listo. Ya está.